Señor presidente y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, el señor congresista solicitante Pedro Edwin Martínez Talavera, quien se apersona con sus abogados Javier Alejandro Rospigliosi y Alejandro José Rospigliosi Vega. Bien, buenos días a todos los presentes. Se va a dar inicio pues a esta audiencia pública. Se ha concedido el uso de la palabra por un tiempo de 10 minutos como máximo y me parece que usted, ciudadano congresista, va a ser el primero en hablar, ¿no? Adelante, puede comenzar. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días con todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El motivo de esta intervención es única y exclusivamente para salvaguardar el honor de la Junta Nacional de Justicia. No podemos tener como miembro que imparte justicia, que toma decisiones en nombramientos de jueces y fiscales o en la revocatoria de estos nombramientos, a un magistrado, a un consejero que ha ocultado información de una sentencia. No tiene la idoneidad necesaria, no tiene la probidad suficiente como para ejercer un cargo de vital importancia para generar confianza con la población. Si queremos realmente luchar frontalmente contra los actos adversos a lo que es una verdadera justicia y no caer más en temas de corrupción, lo mínimo que se tiene que hacer es destituir de esta Junta Nacional de Justicia al consejero que ha cometido este delito, porque es un delito ocultar información para obtener un beneficio claro, como es ser miembro, vuelvo a repetir, de una Junta Nacional de Justicia, que lo único que esperamos es que imparta con honestidad, con lealtad, con probidad, justicia en bien del país. Estamos en una desesperanza total, estamos perdiendo credibilidad por parte de la población. Los medios de prensa acechan no solamente a la Junta, al Congreso de la República, al TC, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Yo creo que es momento de enaltecer esta Junta Nacional de Justicia, limpiar la casa, y hoy este es un instrumento para que ustedes puedan de verdad conservar lo que los ciudadanos comunes y corrientes esperamos de ustedes, que es probidad. Muchísimas gracias, presidente. Con su venia, señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Augusto, Tomás Ríos Patio, señora vicepresidenta María Teresa Cabrera Vega, señores Francisco Artemio Tábara Córdoba, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chandubi Cornejo y Germán Alejandro Julio Cercovic González. Es un honor para el que habla estar presente ante tan selecto tribunal de la máxima importancia para el país. Como una cuestión previa, señor presidente, quería pedirle tenga la generosidad de ser flexible con el tiempo, en un caso emblemático para vuestra institución, y permitirme el derecho a réplica en este debate muy importante. Yendo así, empiezo rápidamente. Usaré un PowerPoint para facilitar la información. ¿Podrían ayudarme, por favor, con Secretaría General? Y pedir que se reparta el PowerPoint impreso a los señores miembros de la Junta. Bien. Este tema empieza rápidamente así, señor presidente, señores miembros de la Junta. El Justice Gate, un secreto bien guardado, descubierto gracias a la libertad de prensa. Y esto nos demuestra el baluarte de la libertad de prensa, y es gracias a ellos que se descubrió este caso. Rápidamente. El petitorio. Solicitamos se cree la vacancia, la pérdida del cargo del señor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, de su cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Contravenir el artículo 156 de la Constitución Política, contravenir el artículo 11, inciso D de la Ley Orgánica de la Junta, contravenir el artículo 11, inciso J de la Ley Orgánica de la Junta, contravenir el artículo 3 del título penal de la Ley Orgánica de la Junta, al quebrantar los principios de legalidad, mérito, probidad y verdad material, y ser, como consecuencia, susceptible de la separación por vacancia, según los artículos 13 y 8 de la Ley de la Junta Nacional de Justicia. Es el sustento del petitorio que paso a desarrollar rápidamente. La integridad y la ética en el sistema de justicia. Tres organismos pares de esta selecta institución, como por ejemplo el de España, el de Francia o el de Estados Unidos, dicen lo siguiente:
Consejo General del Poder Judicial de España, que es la Junta Nacional de Justicia en España. La integridad exige a quienes ejercen la jurisdicción coherencia con los principios de independencia, imparcialidad y respeto a la dignidad humana, incluso en su vida social, en todas aquellas circunstancias en que puede estar en cuestión la confianza pública en la justicia. El Consejo Superior de la Magistratura de Francia, es la Junta, pero en Francia. La exigencia de transparencia en la dirección de asuntos judiciales es un corolario de la confianza pública en las instituciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el personal del Departamento de Justicia respeta las normas más estrictas de conducta ética, consciente que al trabajar en servicio público debemos ganar la confianza del público al que servimos e inspirar su confianza. Y esta honorable Junta, en su página web, dice claramente, servir al ciudadano con un comportamiento eficiente, ético e íntegro es, en suma, integridad. Libertad de prensa. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, decía: la libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sententan la democracia y la justicia. Gracias a ella disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad. Y acá estamos interpelando al poder con la verdad. Un ejemplo de ello es el secreto bien guardado develado gracias a la libertad de prensa. El señor Carlos Hidalgo y Mónica Delta en frecuencia en latina en punto final. ¿Y qué nos dijo eso? Bueno, los hechos son los siguientes. El señor Rafael Ruiz fue condenado por la Comisión de Delito de Prevaricato mediante sentencia del 7 de diciembre del 2010, hace 15 años atrás, y bien guardado y nadie lo sabía. Su condena fue confirmada por la sentencia de la Corte Superior de Lima el 3 de abril del 2012. Ven frente a vuestros ojos y está en el expediente la sentencia de fallo restaurado. ¿Qué dice? Confirmaron la sentencia de fecha 7 contra el condenado Rafael Muente, y la primera y la segunda instancia frente a vuestros ojos. ¿Qué dice la Constitución? Dice: requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Se requiere no tener, repito, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Pero en bloque de constitucionalidad, la Ley Orgánica de la Junta, que es la que regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado, ¿qué dice? Impedimento para ser elegido miembro de la Junta. Artículo 11. Están impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia las siguientes personas. Artículo, inciso D. Los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. El impedimento se extiende a los casos de proceso con reserva de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación, repito, la rehabilitación, luego de cumplir una sentencia condenatoria, no habilita para el desempeño del cargo. El impedimento se refiere a cualquier delito doloso, pues no menciona lo contrario. La ley no hace mención a condición de o registro de condena o no. La ley dice que se haya o no dice que sea condenado o no por algún delito, dice: basta que tenga una sentencia. Y acá hay que distinguir la sentencia, que tiene varias partes. Y una de ellas es la condena, pero la sentencia en sí misma. Y el impedimento es no tener sentencia. El otro artículo 11 de la Ley Orgánica de la Junta dice: los profesionales que han sido inhabilitados por sentencia judicial firme. Entonces acá tenemos dos impedimentos concretos para que el señor Ruiz haya sido elegido miembro de la Junta, o también para que permanezca en ella, que es el de haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme, inhabilitado, pero además, como dije hace un momento, haber tenido una sentencia por delito doloso. Y fue con un año de inhabilitación, así que esto lo acredita claramente. La Real Academia Española de la Lengua dice que es impedir, estorbar, imposibilitar la ejecución de algo. Y en el mismo sentido refiere al impedimento en el sentido de obstáculo, estorbo. El señor Ruiz tenía un obstáculo para ser miembro de la Junta. El señor ha cumplido su condena y puede trabajar, señores miembros, en cualquier lugar de la sociedad, sector privado, sector público, en donde él desee, excepto como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ese es su único impedimento, aunque haya cumplido su sentencia, porque la ley lo establece así. ¿Qué significa este caso? Que haber sido condenado por la Comisión de Delito Doloso es incompatible con la posibilidad de formar parte de la Junta Nacional de Justicia. Si un miembro incurre en impedimento, según el artículo 13 de la misma ley, cuando se parece a la Junta incurre en algunos impedimentos, corresponde a la separación por vacancia. Artículo 13. Si el miembro titular o suplente elegido se encuentra incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 11, la Junta Nacional de Justicia procede a su separación por vacancia y al cumplimiento de lo previsto por el artículo 19 de la presente ley, bajo responsabilidad, dice la ley, de los miembros de la Junta, de conformidad con esta norma. El señor Ruiz cometió un delito contra la Administración de Justicia, según el artículo 13 del Código Penal, y pretende nombrar a jueces y fiscales que imparten justicia. Esto es insólito. La consideración del impedimento. En el expediente
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es uniforme en esto, tengo 25 años dictando derecho constitucional, dice: esta restricción radica en la necesidad de garantizar de manera más efectiva posible la probidad y la ética en la conducta de quienes asuman funciones públicas esenciales para la defensa de la legalidad y la impartición de justicia. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice: es coherente extender el dispositivo constitucional en cuestión que si para mantenerse en la función jurisdiccional, habla de los jueces por ejemplo, los magistrados deben mostrar en todo momento un grado de idoneidad ética y moral que vaya acorde al rol tan trascendente que desempeñan en la sociedad. Con igual razón que puede exigirse estos requisitos sean satisfechos por todo individuo que pretenda asumir esta tarea. El ley del tribunal debe aplicarse las normas que establecen el impedimento para magistrados del Poder Judicial y con mayor razón para los miembros del organismo que debe supervisarlos y garantizar su adecuada actuación, como lo diría Ricardo Guastini, decano de la Facultad de Derecho de Génova, Italia. Le corresponde a la Junta Nacional de Justicia adherirse a las normas exigidas de la máxima integridad moral y ética que se imponen a los jugadores. Así lo entiende el artículo 11 de esta ley orgánica. La rehabilitación no habilita para el desempeño del cargo. El Tribunal Constitucional ha dicho: la protección al derecho a la resocialización para permitir al condenado recuperar sus facultades civiles, no obstante, este derecho no es absoluto. Todo derecho humano, todo derecho fundamental tiene límites. Y acá se ha ponderado con un interés público y superior la garantía de la honra, de la justicia y la transparencia en la administración de justicia. Citando al Tribunal Constitucional, dice lo siguiente: queda claro entonces que en busca de reforzar estos principios, el legislador entendió que las personas que hayan sido pasibles de sentencia condenatoria o con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso, pese a encontrarse rehabilitadas, no contaban con la probidad y con la aptitud ética necesaria para ocuparse de este cargo público. Ahora bien, este colegiado considera que si bien esta medida restrictiva del derecho a la resocialización de las penas es verdad, dice el tribunal, pero esto no significa que la medida sea inconstitucional y que conforme a lo desarrollado por la jurisprudencia del tribunal, el máximo intérprete de la Constitución, ningún derecho fundamental tiene la condición de absoluto, por lo que puede admitirse restricciones, siempre y cuando sea de forma proporcional y en aras de optimizar otro derecho fundamental o finalidad, que en este caso es que los headhunters, los cazadores de talentos, los reclutadores de talentos como son ustedes, para que cualquier ciudadano, abogado, tenga el alto honor de ser juez o fiscal, del cargo más alto al Supremo, hasta el más pequeño juez de paz letrado, sean personas idóneas como lo son ustedes 6. Es el estándar que pide la Constitución y la Ley Orgánica de la Junta. Rápidamente, el test de proporcionalidad, que ustedes lo conocen muy bien. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Idoneidad, el impedimento es idóneo porque impide que personas que han dañado bienes jurídicos protegidos por el orden constitucional formen parte de la magistratura, la cual justamente tiene como misión protegerlos. La necesidad, no hay medida alternativa para garantizar que el sistema de impartición de justicia sea en calidad compuesto de individuos que cumplan con las exigencias éticas y morales. Y la proporcionalidad, el impedimento incrementa la posibilidad de que la justicia esté compuesta por profesionales idóneos, ética y moralmente para desempeñar esta función tan importante. La ley, como he leído el escrito de descargos de la parte que solicitamos la vacancia, no distingue, como él lo hace de manera subjetiva, diferencia entre tipos de condena. No, una condena efectiva, suspendida, es igual. El fundamento del impedimento es la garantía de la máxima probidad y calidad ética de los funcionarios, cualidad imposible para alguien que ha delinquido dolosamente. La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no hace diferencia, repito, no hace diferencia como lo hace la defensa del señor que pedíamos su vacancia, entre condenas efectivas, suspendidas. Para definir el impedimento actual, la misma dice: no se puede hacer una diferencia privada a conveniencia de parte, dado que estaría invirtuando la finalidad de la ley. La ley no hace diferencias entre tipos de condena y no cabe hacer decisiones donde la ley no lo hace. Este criterio seguido por el Jurado Nacional de Elecciones hasta la resolución que ven frente a ustedes y muchas otras. Tenemos como miembro de la Junta un honorable expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones que ya decía él en su día en ese Supremo Tribunal Electoral lo siguiente: lo que considera el documento de defensa que los apelantes no se les ha impuesto una condena con pena privativa de libertad efectiva, sino una sentencia suspendida, debe precisarse que para la configuración de la causal de la Ley Orgánica de Municipalidades es que se ha dictado una condena con segunda instancia por delito doloso, que imponga pena privativa. No importa si la pena es suspendida o efectiva, o si el condenado está libre o en prisión, pues no cabe hacer distinciones donde la ley no las hace. Una sentencia suspendida no elimina la comisión del delito. Si la sentencia era suspendida o consideran opuesta la pena para el señor consejero que pedimos su vacancia, eso no elimina la sentencia en sí misma. Una sentencia suspendida, bajo reglas de conducta, se impone para reemplazar la efectivización de los penas bajo ciertos criterios. La jurisprudencia vinculante de la Casación 252-2012 dice claramente:
Hay una que conforme con el artículo 57 del Código Penal, la suspensión de ejecución de la pena es una medida alternativa a la pena privativa de libertad, de uso facultativo para el juez, se caracteriza fundamentalmente por la suspensión de la ejecución o no de la pena, es decir, la imposición de la condena, como en este caso, y de la pena o el señalamiento de un régimen de prueba bajo reglas de conducta. La suspensión de la pena no elimina la comisión del delito, ni libera al condenado de responsabilidad, igual de responsable. Es solo un medio alternativo de ejecución de la sanción a criterio o benevolencia del juez. Y voy terminando, señor presidente. Una sentencia suspendida no elimina la comisión del delito. A lo anterior se suma que la sentencia condenatoria de Rafael Ruiz Hidalgo debió haber estado inscrita desde que quedara firme en el Registro Nacional de Condenas. Y el que nunca se lo haya inscrito es una irregularidad que requiere subsanación inmediata. El oficio del 10 de marzo de 2025 de la Subgerencia de Registros Judiciales dice algo escalofriante. Esto prueba que la sentencia condenatoria no deja de existir ni desaparece la comisión del delito. Señor presidente, señores miembros de la Junta, ¿quién escondió esta sentencia? ¿Quién dejó de registrarla en la base de datos del Poder Judicial cuando la comisión que elige a vuestras señorías tiene una secretaría técnica y le pidió información al Poder Judicial? Al empleador del consejero de aquel entonces. Y el empleador del consejero de aquel entonces dijo, no hay nada. Y esto ha generado, gracias al reportaje y a la libertad de prensa, que el oficio que esté en este expediente se reclama esa irregularidad. Esto es el colmo, debió registrarse, debe regularizarse inmediatamente. Claro, ¿después de cuántos años? ¿Una década? Una sentencia suspendida no elimina la comisión del delito. El impedimento para salir en la Junta a los condenados por doloso no es un mero requisito formal, es un instrumento constitucionalmente válido para alcanzar la probidad y la moral en el organismo. La ley no hace diferencias en el impedimento, porque lo relevante es que los miembros sean personas éticas y profesionalmente intachables. Una condena no pronunciada no implica que el condenado no haya cometido delito, ni vulnerado el ordenamiento jurídico y sus derechos protegidos. La artículo 61 del Código Penal puede servir como formalismo procedimental, pero jamás, pero no para fomentar impunidad y que supere el impedimento que la ley orgánica lo establece. ¿El señor Rafael Hidalgo cometió el doloso en el del Estado de la Administración de Justicia? Sí. Ignorar su impedimento como pretende su defensa legal es eliminar un formalismo procedimental que tiene dos consecuencias: desvirtuar la ley orgánica de la Junta, atentar contra su finalidad y traicionar la confianza ciudadana y defraudar sus expectativas de integridad moral y la fe en la Administración de Justicia. ¿Por qué es tan importante conservar la imagen de la autoridad de la Administración de Justicia, la tarea de la apariencia? El Tribunal de Derechos Humanos, en el caso de Delco versus Bélgica, pronuncia lo siguiente: Justice must only be done, it must only be seen to be done. No solo debe hacerse sino justicia, sino también parecer que se lo hace. Una persona sentenciada por un delito contra la Administración de Justicia, nada menos, pretende nombrar a jueces y fiscales que impartan justicia. Esto es un escándalo. Si me permite la metáfora, y acá tengo a 6 destacados catedráticos universitarios, es como que quiera nombrar a jefes de la SUNAT, de la Administración Tributaria, un sentenciado por no pagar impuestos. Es como que quiera nombrar a los de la DINANDRO o de la DEA en la policía, a un sentenciado por el delito de drogas. No podemos permitir, y mi presencia aquí, con la del señor congresista que ejerce el rol constitucional de fiscalizar, es ayudar a esta honorable institución a hacer una profilaxis institucional, a desmarcarse de aquel que no está a la altura del estándar que tienen ustedes. Ese es nuestro rol aquí. ¿Por qué es tan importante conservar la imagen de la probidad de la Administración de Justicia? La teoría de la apariencia, la mencioné hace un momento. Este es un ejemplo, señor presidente, y voy terminando en estos segundos que me quedan. La integridad de la Administración de Justicia, un ejemplo de integridad y de no permitir impunidad en un malentendido sentido de fraternidad. El comienzo y el final del Consejo Nacional de Magistratura. Mire, señor presidente, yo tengo confianza en la institución. Y su antecesor, que se llamó Consejo Nacional de Magistratura, el comienzo y su final fue un caso similar a este. Porque las instituciones que no recuerdan su historia corren el riesgo de repetirlas. Hubo igualmente un consejero que no tenía la aptitud para el cargo, ¿de acuerdo? El llamado Alfredo Quispe Pariona. Y el presidente de aquel entonces, Pablo Talavera Helguera, pidió su suspensión, su vacancia, no se le hizo caso y él renunció. Y él dijo en su día: permitir malos consejeros que no tienen las aptitudes para el cargo
sería el comienzo del final de esta honorable institución. No permitamos que se repita el comienzo del final del Consejo de la Magistratura, señor presidente. Irregularidades en el pago de algo de colofón. Este señor tampoco ha pagado su reparación civil. Está que lo persigue el Poder Judicial para que pague los 1.000 soles de los 40.000 mensuales que gana aquí, para que pague la reparación civil al sistema de justicia. Acá tengo el oficio, señor presidente, del 10 de marzo del 2025, de este mes que acaba de terminar. Le dice que pague sus deudas al sistema de justicia. O sea, el señor quiere formar parte del sistema de justicia, nombrando jueces fiscales, cuando él no paga siquiera su reparación civil. Termino, el estándar de prueba. En los exámenes de Consejo de la Magistratura, hoy la Junta Nacional de Justicia, leemos a Ferrer Beltrán, Gascón Avellán, Michael Tarufo. ¿Y qué dicen? La determinación del grado de probabilidad suficiente para dar por probada la hipótesis de la comprobación racional, a partir de reglas de la sana crítica, del grado de certeza de las pruebas que genera en la mente del juez o el árbitro. Gascón Avellán, los estándares de prueba responden a la pregunta de cuándo se ha alcanzado la prueba de un hecho, o más precisamente cuándo se ha justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Y Tarufo, la hipótesis que está considerada por un grado mayor que la hipótesis contraria. Si la hipótesis positiva, es decir, la verdad del enunciado, es más probable que la hipótesis negativa, la falsedad del enunciado. Entonces el juez o árbitro debe elegir la hipótesis positiva, pero cuando deberá elegir la hipótesis negativa en caso de que falsedad del enunciado resulte más probable. Acá está aprobado el estándar de prueba, el razonamiento judicial, que el señor consejero, que mal está aquí, tiene una sentencia que lo impedía formar parte de esta honorable institución. El estándar de prueba, yo lo he dicho claramente, lo ven frente a ustedes. Por lo expuesto, el señor Rafael Hidalgo recibió condena firme, por delito doloso, lo que es un impedimento para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, según su artículo de su ley orgánica. El artículo 3 de la ley orgánica también dice estar en curso de momento de vacancia, la separación del mismo del cargo. No existe para garantizar la probabilidad de la máxima calidad ética tener un consejero como el que hemos mencionado. Por lo antes expuesto, y solicito mi derecho posterior a réplica, pedimos la vacancia del señor Rafael Ruiz Hidalgo en su cargo como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros de la Junta, ha culminado la presentación y la exposición del solicitante, señor congresista de la República, Pedro Edwin Martínez Talavera. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros de la Junta, también se da cuenta de la solicitud presentada por el ciudadano Elías Gustavo Domínguez López, que a pesar de haber sido notificado debidamente y habiendo acusado recibo de la notificación realizada de la presente audiencia, el ciudadano no se encuentra aquí presente, no ha concurrido a la presente sesión, ni tampoco ha designado abogado, por lo cual se deja constancia de ello. Señor presidente, señores miembros de la Junta, a continuación tenemos la concurrencia del señor miembro titular, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, apersonado con su abogado Emilio Iván Paredes Yataco, para hacer uso de la palabra. Pueden dar inicio al uso de la palabra. Buenos días, señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, señores magistrados. Con su venia paso a el informe oral solicitado. A ver, hemos escuchado acá los requisitos de parte del congresista Pedro Martínez Talavera y sus abogados, por los cuales señala que se pide la vacancia por dos motivos. Primero, por haber cometido un delito doloso, y que además señala que así se rehabilitara, no procede la rehabilitación. ¿Por qué lo prohíbe qué? La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El primer punto. Y el segundo punto es que ha infringido, señala el principio, el artículo 3 del título preliminar de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque habría infringido el principio de mérito, el principio de honradez, el principio de probidad, porque estos se sustentan en la idoneidad moral, rectitud y honradez que debe tener todo magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Son dos. Entonces, queremos delimitar, ¿no?, los hechos por los cuales solicitan la vacancia. Son dos nada más, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo al principio de congruencia procesal, ¿no?, que se aplica a todos los ordenamientos procesales, ¿no?, la Junta Nacional de Justicia solamente debe pronunciarse
por lo peticionado, por esos dos cargos que se le imputan a mi patrocinado, el doctor Rafael Ruiz. Por lo tanto, en conclusión, cualquier otro tema que no se haya peticionado en su solicitud de vacancia, está de más pronunciarse. Primer punto. Segundo punto, en las causales de vacancia que tenemos, efectivamente aparece el tema referido a los delitos dolosos, a la sentencia condenatoria. Aparece. Pero como ustedes podrán ver en todos los incisos del artículo 18, en ninguna parte aparece la infracción del artículo 3 del título preliminar que se refiere al principio de mérito, de honestidad y de probidad. En ninguna parte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede invocar una solicitud de vacancia cuando no está siquiera en las causales de vacancia? En ninguna parte está. Pero aún así, vamos a tocar el tema. Primer punto, las sentencias condenatorias o son efectivas o son condicionales. Condena condicional o suspensión de la ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena, según el artículo 61 del Código Penal, cuando se cumple la condena, se tiene por no pronunciada. ¿Qué es por no pronunciada? Que no existe. Nunca se ejecuta la pena. A diferencia de la pena efectiva, que sí se cumple. Entonces son dos temas diferentes, dos condenas diferentes. Uno es la pena efectiva y la otra es condena condicional. ¿Qué cosa es? Que es una alternativa a la pena efectiva. En esta, la pena se tiene por no pronunciada. En esta, se tiene que rehabilitar. Eso no lo digo yo, sino que también está en el artículo 61, que se tiene por no pronunciada del Código Penal, y además porque el libro del maestro Víctor Prado Saldarriaga, Las consecuencias jurídicas del delito, que en su página 200 señala que la condena se considera como no pronunciada. Hace la diferencia con la pena efectiva. Este es un clásico, el libro del doctor Prado Saldarriaga, que todos los hemos leído en las aulas universitarias, y además, no solamente porque lo dice Prado, sino Saldarriaga, sino también su maestro, Hurtado Pozo, a quien hemos referido en la absolución de cargos, ¿no? Y en España también Carlos García Valdés, Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde. Pero acá no solamente, claro, me dirán, doctor, lo dice usted, lo dice Prado, lo dice Hurtado Pozo, no solamente ellos, sino casación 156-2021 de Puno. Señala expresamente, el artículo 69 del Código Penal está destinado a penas de carácter efectiva, cuando se habla de la rehabilitación. Y además señala acá que el artículo 61 se tiene por no pronunciada y que por lo tanto es de diferente naturaleza. Y lo leo. El artículo 69 del Código Penal está destinado a penas de carácter efectivo, la rehabilitación, y no así para los efectos de una condena condicional por la naturaleza jurídica de esta, por la que correspondía aplicar al caso concreto. ¿Qué dice esta casación en conclusión? Que son diferentes. En una se tiene por no pronunciada, nunca existió, y en el otro sí existió, por lo tanto en esta te rehabilitas. En la condena condicional no te puedes rehabilitar, porque se tiene por no pronunciada, nunca existió. Es como una nulidad de matrimonio, ¿no? Yo, por ejemplo, me caso y me divorcio. ¿Existió mi matrimonio? Sí existió, por eso que sale divorciado. Pero si mi matrimonio le crean nulo de pleno derecho, ¿qué sale? ¿Qué dice? ¿Soy soltero? ¿Soy casado? Soy soltero. No, ni siquiera sale nulo, no sale nulo. ¿Sale qué? Soy soltero, porque al ser declarado nulo mi matrimonio, vuelvo a ser soltero, ¿no? Por eso que en la anterior no sale nulo, sale soltero. Entonces, es la misma idea que en esta condena condicional. Se tiene por no pronunciar, por lo tanto nunca existió. Entonces, en tanto y en cuanto nunca existió, Rafael Ruiz Hidalgo nunca, ¿no es cierto? Si no existió, nosotros somos abogados, ustedes son excelentes juristas, estamos en un Estado social y democrático de derecho, el libro de Santiago Milpuch, excelente penalista español, ha dado las características, somos un Estado social y democrático de derecho, que debemos cumplir la ley. ¿Y qué dice la ley? Que la ley dice que esta sentencia era no pronunciada. Entonces, por lo tanto, jurista que es Rafael Ruiz Hidalgo, esa sentencia así no pronunciada nunca existió, y por lo tanto, si nunca existió, no puede decir que existió, porque se estaría contradiciendo el mismo, y estaríamos contradiciendo también, ¿qué? El ordenamiento jurídico, nunca existió. Al igual que el tema de como lío del matrimonio, no es decir que es nulo, ¿no?
soy soltero. Por último, entonces ese tema que quede claro. Pero entonces, vuelvo a repetir, no necesita rehabilitarse, pero aún así, si me digan, no, ya bueno, se equivocó la casación, se equivocó Prado, se equivocó usted doctor, se equivocó el Hurtado Pozo. Igual pues, no se ha rehabilitado, porque dice que a pesar que se rehabilite, nunca puede ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Eso, totalmente falso. ¿Por qué? Sentencia del Tribunal Constitucional, pleno jurisdiccional, expediente 0015-2018, 0024-2018, caso de inhabilitación para el acceso a cargos públicos representativos. El Colegio de Abogados de Ica y el de Lima Sur presentan un proceso de inconstitucionalidad. ¿Contra qué? Contra las leyes de elecciones municipales, elecciones regionales y ley orgánica de elecciones. ¿Por qué? Porque en esas leyes, ¿qué decía? Que no puede desempeñar un cargo público aquel que ha sido sentenciado justamente por delito doloso, aún se haya rehabilitado. O sea, igual que la ley, igual que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, igualito. ¿Y qué dice este pleno? Que para eso no lo han leído los que solicitan la vacancia, resuelve, declarar fundada en parte inconstitucional la frase, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Entonces el TC ya se pronunció, que esa famosa frase que aparece en esta ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que ustedes no la han hecho lógicamente, fue en la anterior gestión, es inconstitucional. Más aún, hay otra sentencia ahí, sendas sentencias, lógicamente no voy a nombrar todas, pero hay otra más interesante también sobre la misma, expediente 01242-2023, Amparo, Ayacucho, Edwin Navarro Torres. Este señor quiso postular también un cargo, y le dijeron, no puede postular, ¿por qué? Porque has cometido un delito, pero no te has rehabilitado. Y justamente él también gana el amparo, declara nulas esas resoluciones y vuelve a ser postulante para el cargo de su partido político, que estaba inscrito. En conclusión, por más que nos digan, oye, pero no se rehabilitó, falso, esa frase es inconstitucional. Y lógicamente, ustedes saben más que quien les habla, que eso es inconstitucional, por lo tanto es inaplicable, ¿no? En conclusión, en este extremo, ¿no?, debemos decir que, si bien es cierto, la sentencia se tiene por no pronunciada, por lo tanto, él no debe rehabilitarse, no debe acogerse a eso, porque se tiene por no pronunciada, pero aún así, en el supuesto negado que exigieran rehabilitación, esa frase, ¿qué cosa es? Inconstitucional. Primer punto. Segundo punto, respecto a la inhabilitación. Claro, lo inhabilitaron, sí es cierto, por un año, hubo un año. Cuando le entrevistan, ¿por qué va a tener que decir que lo inhabilitaron si fue hace un año? Ya no existe esa ley, ya no existe esa condena, no existe. Es igual el mismo argumento que la condena condicional, no existe, ¿no? Claro, ahora, si le hubieran puesto la inhabilitación perpetua, que en su momento tuvo que también es inconstitucional, lo debería haber dicho. O en todo caso, si le hubieran puesto inhabilitación 5 años y todavía seguía con la inhabilitación, lo decía. Pero eso pasó más de 12 años. Más de 12 años. La última sentencia fue en el año 2012. La inhabilitación es un año más, hasta abril 2013. Entonces, ya también eso estaba extinguido. Y hay que añadir solamente una vez más, la rehabilitación, que le hemos cuestionado que no debe estar ahí, se aplica de pleno derecho, sin más trámite. El Código Penal es claro, sin más trámite. O sea, yo no tengo que ir a acudir a la Administración de Justicia a decir, oye, quiero mi rehabilitación. No. Es sin más trámite, opera de pleno derecho. Por lo tanto, ningún justiciable pudiera pedir, porque basta con que el operador judicial diga, oye, ya pasó su tiempo, ya cumplió la pena, te rehabilito, no tengo por qué pedirla. Y está vigente todavía eso, lógicamente, cuando Rafael Ruiz estuvo de magistrado suplente, había sido modificada posteriormente, pero seguía en la base, sin más trámite. Es más, en esa época, en el año 2012, no se necesitaba pagar la reparación civil, ¿eh? En cambio ahora sí, fue modificada. Ahora sí se exige para la rehabilitación, ¿qué cosa? Pagar la reparación civil. Pero antes no, ¿no? Los que han trabajado en el Poder Judicial, los que han realizado sus actividades privadas, saben que en esa época no se pedía la reparación civil. Igual como pasaba con los beneficios penitenciarios. Antes no se necesitaba pagar la reparación civil, ahora sí. Para una semilibertad de la judicial se pide. Igual pasaba con esto. Entonces, en este extremo queremos quedar claros sobre ese asunto. Por último,
el tema de la probidad, de la decencia, de la dignidad. A ver, que es un tema muy interesante, ¿no? Pero a ver aquí. Para empezar, ya han dicho que ese artículo 3 del título preliminar no está en las causales de vacancia. Principio de tipicidad, ¿no? Principio de tipicidad que está en nuestro código, perdón, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? La Ley 2744, artículo 248, inciso D, principio de tipicidad. ¿Qué dice el principio de tipicidad? Que no se permiten ni sanciones ni infracciones abstractas, conceptos genéricos, abstractos. Y eso llama, doctor, pero eso es interpretación. Sí, pues, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia muy conocida, que inclusive se discute en las aulas universitarias, expediente 01873-2009, amparo, caso de un gran magistrado supremo, Vicente Rodolfo Gual de Jáuregui. A Gual de Jáuregui lo destituyeron, ¿no? Y justamente, ¿por qué lo destituyeron? Porque en esa época se utilizaban también estos conceptos vagos, abstractos. ¿Y qué dice esta sentencia del TC? Que el derecho administrativo debe establecer conductas concretas. Y miren lo que dice acá. Dice, conforme a este principio, dice, en esa época, el CNM, hoy Junta Nacional de Justicia, señalaba qué cosa, conceptos como, y ellos por eso lo critican, miren los conceptos que habría en esa ley, que también hay en esta ley orgánica. Conducta y idoneidad propia de la función, desmerecimiento en el concepto público, desmedro de la imagen, conducta intachable, imagen pública, transparencia de sus funciones públicas, dignidad del cargo, modelo de conducta ejemplar. ¿Qué es el TC? Que esos son conceptos vagos e imprecisos. ¿El derecho administrativo se basa en qué? En el principio de tipicidad, y los hechos deben ser concretos. ¿Y qué dice? Miren, miren lo que, por el desarrollo, no voy a hablar todo, lógicamente, pero dicen acá, miren, llama la atención que se requiere un magistrado de conducta ejemplar sin determinarse qué. Claro, queremos un magistrado de conducta ejemplar, pero que lo diga qué. ¿Y qué dice acá? Sin determinarse qué es lo que se entiende por ella. No fumar, no tomar, o tomar moderadamente, no drogarse, no maltratar a los miembros de su familia, no tener multa de tránsito. Fundamento 44 de esta sentencia. De modo que no se sabe qué es lo que está prohibido o lo que está permitido. ¿Ya? Asimismo, ¿cómo se determina el desmedro de la imagen propia? Porque la prensa así lo dice, tanto que hemos hablado de la prensa, porque la prensa lo dice, ¿ellos qué? ¿Van a contravenir el principio de legalidad, el principio de tipicidad? Por supuesto que no. Y acá lo dice. Porque la prensa sí lo dice por la suma de recortes periodísticos, porque el Colegio de Abogados lo señala, porque la Asociación de Padres de Familia del Colegio de sus hijos tiene un mal concepto del magistrado. Critica todos esos conceptos. Y dice, como colofón, que no, esos conceptos son inaplicables para poder, ¿qué cosa? Destituir, vacar, sacar o suspender, como pueden llamar de acuerdo a la terminología, a un magistrado. Salvo que se precise, ¿no? Por ejemplo, no tomar, ¿no? Si se le encontró en la calle tomando, ahí está, es concreto. Se le encontró ingiriendo alcohol, concreto. ¿Pero qué? Idoneidad moral, como dice esta sentencia, puede ser cualquier cosa, ¿no? No tomar, no beber, tomar poco, tomar 2 tragos, tomar 4 tragos. Y por último dice que estos conceptos jurídicos indeterminados ocurre que las sanciones se imponen por existencia de previsión legal expresa y no por sentido común. Lamentablemente en toda la solicitud de vacancia se habla pues de la majestad, del que ser impolutos y todo, pero lamentablemente esos son principios, ¿no? Son principios y por lo tanto, como señala la sentencia del TC, son conceptos abstractos y por eso no se vaca, ni se destituye, ni se suspende a un magistrado, salvo que sea concreto. Y vuelvo a repetir, esa causal no está, habrá que cambiar, si quieren, lo tienen a bien el Poder Ejecutivo, los congresistas, cambiar la ley y poner, pues no tomar, ¿no? Y hay indefinidas sentencias ahí, indefinidas sentencias sobre este tema, ¿no? Sobre este tema de... ¿Y qué pues, sucede? Y por último, en este tema, porque después quiero ir a la práctica, ¿no? Hay una resolución administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema,
del año 2011, que es muy conocida, que le emite el doctor César San Martín. Saben que el doctor César Martín es uno de los mejores penalistas del Perú, es indudable, y es un caso muy sonado respecto al concepto de conducta intachable. Él toma como referencia, ¿qué cosa? La sentencia del TC. Y lógicamente llega a la conclusión, como debe de llegar, ¿no? Porque esta resolución de César San Martín es una pieza jurídica impresionante, dice claramente que la conducta intachable no tiene, es abstracta, es genérica, es indeterminada, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Hace una relación muy, ¿no? Los dos magistrados también de prestigio indudable, ¿no? Los absuelve, ¿no? Como tiene que ser, conforme a ley. No podemos estar sujetos nosotros a mandatos morales, ¿no? Nuestro Estado es un Estado social y democrático de derecho, no es un Estado social y democrático de moralistas, no es así. La moral es diferente al derecho. Si bien es cierto, hay principios, pero vuelvo a repetir, no son causales de vacancia porque son conceptos indeterminados. Y para terminar esto, pasemos a la práctica. Claro, dicen, ¿quién escondió el expediente? Eso es lo que queremos saber. Acá tenemos, en las copias que hemos accedido, tenemos, ¿qué cosa? Que el expediente fue archivado hace 10 años. Dice, archívese. Y para los que hemos trabajado en Poder Judicial, tenido la suerte, y acá también altos funcionarios como ustedes, algunos también han trabajado en Poder Judicial, han sido jueces, han sido secretarios, relatores, sabemos que los expedientes se archivan. Y ningún expediente está en el despacho 10 años, ningún expediente. No, yo he sido secretario de juzgado, apenas ya, no pasaba ni un mes, ya lo estaba mirando el archivo, porque lo que menos queremos los secretarios, ¿qué cosa es? Y los relatores y secretarios de sala, ¿qué cosa? Tener expedientes. Y los mandamos. Y se pensaron hace 10 años. No sé cómo que por arte de magia aparece y nadie lo desarchivó. Nadie lo desarchivó. Y encima, acá como tengo, dice, 28 de enero de 2020, abocados al conocimiento de la presente causa, la doctora Villanueva, está en el estado la misma en la cual se encuentra con sentencia consentida, remítase el archivo. ¿No? Remítase el archivo. Yo no sé, por arte de magia, ¿no es cierto? El Poder Judicial encuentra ese expediente y lo que es peor aún, después de 12 años sale una orden, ¿no?, de la Corte Suprema diciendo inscriba la sentencia. O sea, después de 12 años viene una orden y dice inscriba la sentencia para que salga con antecedentes de Rafael Ruiz, para hacerle daño a su honor. Y todos sabemos que después de 12 años el delito de prevaricato ya estaba prescrito. ¿Prescribe a cuántos? A los 5 años, ordinario 7 años y medio. O sea, esto ha sido hace 15 días. Se ordena, es un acto tan ilegal y arbitrario, ordenar que se inscriban en el registro de condenas cuando está prescrito. Lo que de la sala debió haber dicho, ¿qué cosa es? Señores, yo no puedo escribir nada, saco porque la prescripción opera de oficio. Yo después de 12 años no escribo una sentencia que está, disculpen el término, recontra prescrita, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a inscribirla? Esta es la legalidad. ¿Por qué el Poder Judicial se le ha agarrado acá al doctor Ruiz, ¿no? No sé, parece algo extraño que le inscriban, ¿no? Pero también ha dado su conocimiento que al ver esta ilegalidad, irregularidad, se presentó nosotros, ¿no? El doctor Ruiz inmediatamente tomó conocimiento, porque encima lo notificaron, no se lo notifican hace 15 años, lo notifican después de 15 años. Ah, lo escribiste, pero sí está prescrito. Y hemos presentado nuestra prescripción de la ejecución de la pena, ¿no? Y ya la propia sala nos ha declarado fundado el pedido de prescripción. Acá está, ¿no? Esto recién nos han notificado hace poco, puesto que no está en la absolución de cargos, ¿no? La propia sala, al darse cuenta de su error, o sea, primero escribe y a los 5 días dice, está prescrito, ¿no? Es realmente algo ilógico actuar de esa manera contra el consejero Rafael Ruiz Hidalgo, con lo cual esto demuestra, pues, ¿no?, definitivamente que hay algo extraño que está pasando, ¿sí? Enfrentamiento del Poder Judicial, no sabemos, pues es un tema político, ¿no?, pero es sumamente raro que un expediente que estaba archivado lo desarchiven, ¿no?, y encima de eso lo inscriben en el registro de condenas después de 15 años que está prescrito y después se dan cuenta
Si no pedimos nosotros, no nos daban la prescripción, ¿no? Ordenan la prescripción y lógicamente tenemos conocimiento que el procurador ya no ha apelado, ¿no? Porque lógicamente está prescrito la ejecución de la pena. Y en conclusión, señores magistrados, señor presidente, solicitamos la improcedencia de la vacancia del consejero Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. Gracias. Sí, señor presidente. Sí. Gracias. Con la venia del señor presidente y de los señores magistrados y estimados colegas, comparezco ante ustedes para exponer mis fundamentos de forma clara y precisa. Voy a tratar de ser sucinto. Me encuentro hoy en estas circunstancias que no pensaba encontrarme. Voy a ser transparente en lo que les voy a decir, les voy a afirmar. En realidad, debemos entender que la prescripción en este contexto actúa como una garantía constitucional. Sí, es una garantía constitucional, porque limita el poder punitivo del Estado, evitando pues la prolongación indefinida de procesos penales y asegurando sobre todo la certeza y la seguridad jurídica al imputado. Evidentemente, ¿no? Aquí hay una cuestión de que tiene que ver con la exigencia de la notificación oportuna de las sentencias, y esto pues a veces no es una formalidad meramente técnica, sino un requisito esencial que marca el inicio de la eficacia de la resolución a partir del momento de la notificación de la sentencia. Esto ha ocurrido en mi caso, ¿no? Prácticamente los señores magistrados de ese entonces, cuando supuestamente yo habría cometido el delito de prevaricato, han debido darse cuenta. Y la prescripción, como dijo mi abogado, que es especialista en derecho penal, mi especialista constitucional, opera de oficio. Han debido sacarlo de oficio. Yo he tenido una defensa ineficaz en ese entonces. No estaba mi estimado abogado, el doctor Iván Paredes Yataco. Además, para ser preciso, en mi caso, yéndome un poco al fondo, si bien la sentencia de vista estuvo dada por un voto en mayoría, no fue por unanimidad. Hay un voto en minoría dentro del proceso donde efectivamente una de las magistradas, ¿no? Y aquí lo tengo, si me permite, por favor, que es el voto en discordia, y cuando yo me encontraba laborando como juez suplente, especializado en lo laboral, efectivamente esta señora juez analizó el caso a profundidad y dijo en el fallo resolutivo: mi voto es porque se revoque la sentencia de fecha 7 de diciembre del año 2010, obrante a fojas 800, etcétera, ¿no? Que falla condenando a Rafael Manuel Ruiz Hidalgo por el delito contra la administración prevaricato por 1 año. Pero ¿qué es lo que alega la magistrada? La magistrada, en cuanto al extremo, consideró que no se encuentra fehacientemente acreditado, con instrumental alguna, que el procesado haya conocido que la resolución incriminada era ilegal, que la conducta debe realizarse a sabiendas, esto es, con clara coincidencia de la arbitrariedad o ilegalidad de la resolución, que se trata de un elemento culpabilístico, que no es suficiente que sea deducido, sino que se debe evidenciar más allá de toda duda razonable, que además no resulta en modo alguno amparable lo señalado en la venida en grado. Eso es lo que dijo. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado? Quien habla como juez especializado en lo laboral, apliqué en ese entonces la Ley Procesal de Trabajo, la 26636, vigente, y con el Decreto Legislativo 856, que son normas especiales. En el derecho laboral, al igual que el derecho administrativo, el derecho penal, tienen normas especiales. El derecho laboral es un derecho sui generis. Se aplicaba la especialidad. No como cuando me inician esta denuncia en el año 2004, esos hechos ocurrieron en el año 2004, afirma pues de que efectivamente yo cometí prevaricato porque debía aplicar el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, y aquí está el doctor Tábara, con amplia experiencia en la judicatura, se aplica supletoriamente. Cuando existe una norma especial, la norma especial desplaza a la general. Yo apliqué correctamente en ese sentido, aplicando lo que se conoce el derecho persecutorio. Y existen sendas sentencias y jurisprudencias al respecto, donde los jueces, incluso en materia casatoria, han aplicado el derecho persecutorio para preservar y garantizar los derechos de un trabajador.
Me enfrentaba ante un grupo económico poderoso entre el trabajador y el empleador. En la relación laboral hay un equilibrio en este caso, pero la parte más débil es el trabajador. Y garantizando con las pruebas y la medida cautelar, además se pidió a solicitud del trabajador por cuenta y riesgo. Eso también lo dice el Código Procesal Civil. ¿Y qué pasó más adelante? Ha debido ser también denunciado, pues, si hubiera habido algún fraude procesal, el mismo quien solicitó la medida cautelar, porque fue por cuenta y riesgo. Aplicando las reglas estrictas del decreto legislativo 856 que dice el derecho persecutorio que puede afectar bienes de terceros, no como dicen que afecté bienes de terceros, y de ahí viene ese delito de prevaricato. Efectivamente, ¿no? De ahí. Más allá de lo que pueda decir, de repente algunos creen, incluso la propia ciudadanía, que ahora seguro que me están viendo, dicen, el doctor Luis Hidalgo no debería estar en la Junta porque es un corrupto. Yo no he cometido ningún acto de corrupción ni de inmoralidad. Tampoco un asesinato, un delito grave. Tampoco he aplicado una norma derogada. Lo que hice es una aplicación de una interpretación sistemática de la ley. Y lo dice el profesor Marcel Rubio, ¿no? La sistematicidad en la interpretación de las normas, criterio hermenéutico. Yo he aplicado en ese grado de interpretación una norma especial frente a una norma general. Cosa que los magistrados, en ese entonces muy honorables, claro, su subespecialidad de derecho penal, no conocían pues las circunstancias del fondo. A diferencia de la doctora, ¿no? Que analizó e incluso verificó. Más aún cuando la otra parte ya había solicitado el levantamiento de la medida cautelar, había solicitado incluso la apelación, se le dio las facilidades de los recursos, se levantó la medida cautelar. No se le causó ningún daño. El daño que ha sufrido soy yo, ¿no? Y si ustedes me llegaran a vacar, es un perjuicio, ¿no?, en mi carrera profesional. Lamentablemente, por estas circunstancias que me encuentro aquí presente. Por otro lado, para terminar y ya no cansarlos, quiero hacer alusión, no me voy a referir a lo que ya habló mi abogado, sino al principio de irretroactividad de la norma. El señor abogado que informó de la parte contraria, efectivamente, ¿no?, mencionaba de que la Constitución establece un impedimento taxativo. Si bien es cierto, el recurrente fue sentenciado en el año 2012 por hechos ocurridos en el año 2004, siendo condenado a 3 años de pena privativa de libertad suspendida y 1 año de inhabilitación para ejercer el cargo público. Sin embargo, en el momento de los hechos imputados, no existían impedimentos normativos para postular o ejercer el cargo de magistrado de la Junta Nacional de Justicia. El impedimento se estableció recién en el año 2019 con la promulgación de la Ley 3916 en su artículo 11, literal D, de lo que se hace inaplicable su disposición para hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, conforme lo establece el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley 2744. Las normas no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorecen al reo. Aplicar esta disposición de manera retroactiva implicaría una clara violación al principio de seguridad jurídica y al debido proceso. Si los hechos ocurrieron en 2004, ¿no?, yo postulo en el año 2024. La ley se da en el año 2019. ¿Se podrán aplicar retroactivamente? Pregunto, ¿se podrán aplicar haciendo una interpretación de acuerdo a lo que establece la Constitución? Incluso ha habido modificatorias a esta carta política, ¿no? Ese artículo que habla de los impedimentos, efectivamente se dio posterior a mi postulación en realidad, ¿no? Fue posterior. Y se ha modificado y se dio en realidad también la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia en ese extremo, para poder aclarar eso es más o menos y tomar en consideración, ¿no?, y precisar que en mi actuación como juez no hubo dolo, según el voto de indiscordia de la magistrada Farfán Osorio. Tampoco existiría conducta inmoral o antiética que justifique mi vacancia, conforme ya lo ha explicado mi abogado, porque en ese acápite que se pretende postular mi vacancia es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Los conceptos jurídicos indeterminados se tienen que desarrollar a través de leyes especiales y son criterios abiertos y puede llevar a interpretaciones distintas, que podría lesionar un derecho fundamental. Cuando el abogado establece los criterios de idoneidad, proporcionalidad, etcétera,
también debe darse cuenta si va a lesionar un derecho fundamental, mi derecho a elegir y ser elegido, mi derecho al acceso a la función pública, mi derecho al trabajo. Gracias. Bien, señor presidente, miembros de la Junta, el informe oral por parte del miembro titular Ruiz Hidalgo ha culminado. Bien, muchas gracias, doctor Ruiz Hidalgo y abogado defensor. Se les invita, por favor, a tomar asiento. Muchas gracias. Señor congresista y su abogado defensor, por favor. Y además, se le recuerda el derecho a réplica se ejerce sobre puntos puntuales y concretos. Gracias. Que no se convierta en otro informe oral. ¿Ok? Adelante. Gracias, señor presidente. Vamos viniendo con además, sugerencias de un catedrático de antaño y del presidente como usted. Así será, señor presidente. Rápidamente, una media verdad no es una verdad. Una media verdad es una mentira. El abogado que me antecede refirió que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado falso. El Tribunal Constitucional ha declarado, sí, se ha pronunciado sobre una sentencia de una ley de impedimentos de los sentenciados para postular elecciones por voto popular. Me pregunto, ¿usted está acá por voto popular o por un concurso de meritocracia estricto? Así que una media verdad no es una verdad, es una mentira. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado por la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, así que se presume su constitucionalidad, y si hay impedimentos, debe cumplirse. La ley es la ley, aunque sea dura. Siguiente punto. El señor la que no es sentencia, falso, está en el expediente de los informes de protesta de que hay una negligencia en que no se registró esta sentencia. Y lo dice, y está en el expediente de los informes del Poder Judicial, que han salido después de que los medios de comunicación lo reportaron. Si no fuese por ellos, el señor seguiría despachando, como lo hizo durante 3 meses en este honorable tribunal, contaminando la honorabilidad de este tribunal. Gracias a la libertad de prensa, estamos aquí. Y finalmente, señor presidente, don Gino Ríos, don María Teresa Cabrera, don Francisco Tábara, don Jaime de la Puente, don Víctor Hugo Chandubi, don Germán Alejandro Cercovic, ustedes van a escribir la historia, presidente, de la Junta Nacional de Justicia. Ustedes van a decidir cómo pasar a la historia para que los estudiantes de Derecho, muchos de ellos, sus estudiantes, los lean. Ustedes decidirán cómo pasar a la historia, como fiscalizadores del cumplimiento de su ley, como los encargados de hacer la profilaxis institucional, o como encubridores de quienes no están a la altura de ustedes. Ese señor con el escaño que está vacío no está a la altura de ustedes. No permitan el comienzo del final de esta institución. Hay una frase final que lo dice la Junta Nacional de Justicia, que se llama en Francia el Consejo Superior de Justicia de Francia, de la red europea de Consejos Superiores de Justicia. Cita a un jurista europeo, a un intelectual europeo muy conocido, Antonio Machado, que dice: la verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, o que se piense al revés. La verdad es que acá hay un impedimento para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y la verdad es lo que es, aunque el abogado y el consejero que me antecedieron piensen al revés. Señor presidente, yo solicito simplemente que se cumpla la ley. Porque los ciudadanos de Sargento Lores, de las Lomas de Caraballo, del Zapayal o del Lomo de Corvina, que son los más vulnerables y no tienen abogados para poder contratarlos, merecen jueces y fiscales probos, objetivos. En el Perú hay jueces y fiscales honorables que trabajan en zonas rurales, altoandinas o amazónicas, y otros que no lo son. Y no permitamos que una persona que no tiene la idoneidad para el cargo esté sentado junto a ustedes. Gracias. Muchas gracias, presidente. 30 segundos para decir que a mí me queda una triste reflexión
de lo manifestado por el abogado del ex magistrado, porque considero que va a ser un ex magistrado. Él indica que una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo moral. Qué triste sería impartir justicia cuando no se tiene moral. Muchísimas gracias. Para los alcaldes, ¿no? Es por voto popular, es mucho más exigente, porque el pueblo los elige, ¿no? Entonces, ahí realmente hay incomprensión, ¿no? O una falta de interpretación en este tema, ¿no? Los magistrados, pero los alcaldes que son por voto popular son elegidos democráticamente, ¿no? Y tienen un alto valor adicional, ¿no? Es uno. Dos, el tema de la libertad de prensa. Claro, lo que no se pregunta, abogado, es cómo esta famosa libertad de prensa encontró un expediente desarchivado de la noche a la mañana, ¿no? Eso no lo ha averiguado, ¿no? Que nos diga, pues, cómo encontraron el expediente, cómo fue el expediente, por qué se hizo todo, le pusieron objeto de condenas inmediatamente y que al final está prescrito, ¿no? En 5 días está prescrito. Por último, discúlpeme, con respeto a esa mesa, hay una amenaza velada, pues. ¿Cómo es una falta de respeto acá a ustedes que son altos dignatarios decirles, pues, oye, van a pasar a la historia, de lo contrario no lo van a hacer? Es una falta de respeto, ¿no?, del abogado, y me debería pedir disculpas, ¿no?, porque eso un abogado no debería decirlo, ¿no? Y yo realmente estoy en contra de ese tipo de amenazas veladas. Después nos habla de que hay una reflexión. Claro, la reflexión es justamente la moral. A ver, la moral es diferente al derecho, todos lo sabemos, lo dice el maestro Hurtado Pozo, ¿no? La moral está acá, el derecho está acá. Hurtado Pozo en su libro, parte de Derecho Penal, parte general, ¿no?, tanto en todas sus ediciones, son dos, él los pone inclusive, ¿no?, 2 libros concéntricos. Hay una parte que sí se unen. El matar es inmoral, por supuesto, el matar es inmoral, ¿no? Pero a ver, discúlpeme, el diccionario en la calle, ¿no?, o por decir, o cambiarse o tomarse un par de tragos es un delito, está prohibido por la ley, puede ser inmoral. Aquella persona, disculpe el ejemplo, aquella persona que de repente, joven, soltero, que tiene 3 enamoradas, es inmoral, por supuesto que es inmoral. ¿Pero el derecho lo prohíbe? Enamorados, no dicen esposos, ¿ah? ¿Lo prohíbe? No lo prohíbe. El derecho penal protege bienes jurídicos, no protege la moral. Lo que es el derecho penal en un estado pluralista, ¿qué cosa es? Que los diversos órdenes morales se confluyan. Eso es lo que hace el derecho penal en un estado social y democrático de derecho, ¿no? Entonces, si vamos a ir toda la moral, entonces pues volvemos a la Santa Inquisición y el pecado es igual que el delito. Y así pues todos, ¿no es cierto?, estaríamos como en esa época en unas cárceles, ¿no?, y torturados siempre, ¿no? Eso sería todo, señor presidente, señores magistrados. Señor presidente, solo para concluir. Solamente un segundo. Sí, bueno, para agradecerles por haberme escuchado y sobre todo confiando pues en la decisión que ustedes tomen, necesariamente, ¿no? Y en realidad los más afectados aquí es mi familia, ¿no? Nada más les quiero decir eso. Y en cuanto a lo que ya mi abogado ha mencionado, a la ética, existen varios enfoques desde la ética normativa, incluso que se orientan a la observancia de principios morales basados en el cumplimiento de la ley, ¿no? Porque también tiene un aspecto la ley dentro de lo moral, y si se aplica, ¿no?, como principio fundamental, el principio de legalidad está inmerso. En ese sentido mi conducta se ha mantenido dentro del marco normativo, vuelvo a recalcar, ya que al haber desaparecido jurídicamente la condena, cumplí con los alcances de lo que establece el Código Penal,
y se establece pues expresamente la extinción de sus efectos legales, conforme mi abogado ya lo ha mencionado, incluso ha prescrito, ¿no? Y decir que uno que con un delito que ha prescrito no puede llegar a ser funcionario, más aún cuando el abogado dijo, sí puedo llegar a trabajar incluso en la función pública, pero no en este cargo, o sea, está aplicando, siendo abogado constitucionalista, está discriminando, hay una discriminación, habrá distinciones donde la ley no hace distingo, o donde la Constitución no hace distinción alguna, solamente eso, gracias. Bien, los miembros del Pleno no tienen ninguna pregunta que formular. Quiero recordarles a los colegas que patrocinan tanto al miembro Rafael Ruiz como al ciudadano congresista denunciante que, acabado el debate, siguen siendo colegas y se merecen respeto. Asimismo, y para terminar, quiero decirles también o recordarles que la Junta Nacional de Justicia, que este Pleno es imperturbable e impenetrable para cualquier supuesto o hipótesis de amenazas veladas, de antipatías o de favoritismos, de ninguna manera. Este Pleno resuelve con serenidad, no con emocionalidad, y resuelve de manera objetiva y sobre todo racional. Muchas gracias, la causa queda al voto.